Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora donde tenemos que nosotros construir el gráfico a partir de estos datos que me brinda de esta función. Nos dice, en este caso, que el dominio tiene que ser de menos 4 a 5 con corchete. Nos dice que los ceros tienen que ser menos 3 y 2. Nos dice que la ordenada tiene que ser, la ordenada al origen tiene que ser 2. Nos dice que la función tiene que ser creciente en estos intervalos, de menos 4 a menos 2, de menos 1 a 1, de 3 a 5 y de creciente de 1 a 3. Además nos dice que es constante en este tramo y tengo como máximo absoluto el 1, 3 y mínimo absoluto el 3 menos 3. No nos dice nada de la imagen, no nos dice nada de positividad y negatividad, entonces eso puede ser como quede, ¿sí? Depende de cómo construyamos el gráfico. Lo que sí o sí tiene que cumplirse es esto que está acá, ¿sí? No puede tener más ceros que estos, porque ese es el conjunto de ceros, entonces tiene que ser solo ese. Solamente los intervalos de crecimiento tienen que ser esos, no puede haber otro lugar donde sea creciente, o sea, tiene que respetar esto, ¿sí? Lo que no me dice, ahí tengo libertad, ¿sí? Pero mucho va a depender de cómo, de toda esta información. Siempre en estos casos lo que les recomiendo ubicar primero son los puntos. ¿A qué me refiero con los puntos? Que marquen los ceros, van a ser los puntos que estén sobre el eje X, que marquen la ordenada, que en este caso está de esta forma, me dice f de 0 es igual a 2, ¿sí? Esto sería la ordenada, porque me está dando la imagen del 0. Y los máximos y mínimos, esos también son puntos. Una vez que tengo los puntos marcados, el resto va a ir quedando casi solo el gráfico, ¿sí? Bien, entonces empezamos. Los ceros me dicen que son el menos 3 y el 2, o sea, no puedo cortar al eje X en ningún otro punto. Solamente puedo cortar al eje X acá, que sería el menos 3, y acá, que sería el 2. Nada más que ahí. Ahora me dice que f de 0 es 2, o sea que corta el eje Y en 2. No puede volver a cortar al eje Y más allá de que sea uno solo el punto que me da. Si tuviera 2 no sería una función, y ya estamos hablando de funciones. Después me dice que el máximo y es absoluto, o sea que no puede haber ningún punto por arriba de ese punto. Eso, cuando me dice que es absoluto, es que ese es el punto más alto que tiene la función. El 1, 3. 1, 3, que estaría acá. Y el 3 menos 3 me dice que es mínimo absoluto. Si es mínimo absoluto, quiere decir que no puede haber ningún otro punto por debajo de ese, ¿sí? 3 menos 3 estaría acá. Acá tengo el menos 3, acá tengo el 1, acá tengo el 3. Bueno, y ahora nos dice, vamos al resto de la información. Esto ya lo ubicamos, esto ya lo ubicamos, esto ya lo ubicamos y esto ya lo ubicamos. Nos dice que el dominio es de menos 4 a 5. O sea que el gráfico, para tener de referencia, ¿sí? Empieza acá hasta acá. O sea, no me puedo extender en X de este rango, ¿sí? La imagen no me dice nada, pero si bien no me dice nada de la imagen, me está diciendo que este es mínimo absoluto y este es máximo absoluto, o sea que de ahí no me voy a poder pasar, ¿sí? Más abajo del menos 3 no voy a poder ir, más arriba del 3 no voy a poder ir, ¿sí? Y ahora me dice, la función viene creciendo de menos 4 a menos 2, ¿sí?
viene creciendo. Yo no puedo arrancar entonces de acá abajo porque tiene que pasar por... No puedo empezar de arriba porque tiene que pasar por este punto. Y aparte, si hago así, empezaría decreciendo. Pero me dice que empieza creciendo. Entonces arranco por debajo del eje X, ¿sí? Subiendo hasta ir a este punto. No puedo arrancar por debajo del menos 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dice que este es absoluto. Entonces mi rango también sería este, en Y. Entonces, ¿qué hacemos? Puedo arrancar con un punto y lo voy a marcar ese punto porque acá tengo corchete por debajo del eje X, pero por encima del menos 3. Por ejemplo, puedo arrancar por acá, a la altura del menos 2, con un punto cerradito. ¿Hasta dónde crece? Me dice que crece hasta el menos 2. El menos 2 en X lo tengo acá. Entonces viene subiendo. No me paso, fíjense que tiene que pasar por acá la función, ¿sí? Tiene que pasar por ahí, pero acá viene creciendo hasta el menos 2. Y me dice además que de menos 2 a menos 1 en este pedacito la función es constante. Como tiene que pasar por acá, antes de que llegue a ese punto, la voy a hacer constante. Voy a trazar ese sector constante. ¿Por qué no lo hago por encima? Ese constante, sí, ahí lo voy a subir y lo voy a unir con este punto. Si yo este constante lo hago por encima del 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a tener que decrecer en algún momento y me dice que en el menos 1 la función vuelve a crecer. Si yo este pedacito lo hiciera más arriba, me pasaría que para poder ir al 2 voy a tener que empezar a decrecer. Y me dice que en este tramo sigue creciendo la función. Y sigue creciendo aún más, sigue creciendo hasta el 1, hasta acá. Porque de menos 1 a 1 me dice que crece. Ahora, a partir del 1 me dice que empieza a decrecer mi función. ¿Hasta dónde? Hasta el 3. Y fíjense que es justo donde tiene el máximo y hasta donde tiene el mínimo. Y a su vez, ¿por dónde tiene que pasar? Tiene que pasar por este punto, porque es la raíz. No puede cortar en ningún otro punto al eje X, porque son las únicas dos raíces. Entonces voy a bajar, voy a pasar por acá, me voy a ir al mínimo, ¿sí? ¿Ven? De 1 a 3, decrece. Y me dice que de 3 a 5 la función vuelve a crecer, ¿sí? De 3 a 5 sería hasta acá. Acá tengo el 5. Y el 5 es justo donde termina el dominio, ¿sí? Entonces ahí subo. Acá no puedo cruzar al eje X porque si no tendría otra raíz y me dice que no tengo otra raíz. Entonces termino el gráfico por abajo del eje X. ¿Hasta dónde? Hasta donde quiera. Puede ser hasta el punto que quiera. Por ejemplo, hasta acá. Y con punto cerrado, ¿sí? Porque me dice que el 5 está incluido en el dominio. Entonces, esta sería... Vamos a borrar esta parte naranja que era para guiarnos hasta donde el límite, hasta donde iba la función. Y ese quedaría nuestro gráfico de la función con todos esos requisitos que nos dice ahí. Chequeamos. De dominio de menos 4 a 5. Efectivamente, arranca en el menos 4, termina en el 5 y tengo los puntos cerraditos a esa altura. Solamente corta en el menos 3 y en el 2. Perfecto. El eje X. Solamente corta el eje Y en el 2. Perfecto. Crece de menos 4 a menos 2. Ahí está subiendo. Decrece. Perdón, sigue creciendo de menos 1 a 1. Este pedacito. Vuelve a crecer de 3 a 5 y no hay ninguna otra parte donde crezca, ¿sí? De menos 4 a menos 2, de menos 1 a 1 y de 3 a 5. Son los únicos lugares donde la función crece. No puede haber otro lugar donde crezca porque me dice que los intervalos de crecimiento son estos. El único lugar donde puede decrecer es de 1 a 3. Efectivamente, acá en este pedacito de 1 hasta 3 es donde la función baja. No hay ningún otro lugar donde la función esté bajando. Menos 2 a menos 1, la función tiene que ser constante, ¿sí? No sube ni baja, acá en este pedacito. Máximo absoluto, tengo este máximo y es absoluto porque no hay ningún otro punto por encima de él. Mínimo absoluto es este, no hay ningún otro punto por debajo de este,
¿sí? Entonces es absoluto. Esta función cumple con todos los requisitos que me dice ahí. Vamos a completar el análisis, ¿sí? A partir del gráfico que nos quedó. Vamos a completar conjunto de positividad, conjunto de negatividad y conjunto de imagen. Conjunto de positividad, la función nos quedó positiva en este tramo de menos 3 a 2 solamente. De negatividad nos quedó este pedacito y este pedacito. De menos 4 a menos 3, el menos 4 incluido porque tengo el punto cerrado ahí y el punto está por debajo del eje X. Menos 4 a menos 3. Y acá de 2 hasta 5, y el 5 también porque es un punto cerrado y está abajo del eje X. En 2 no, en 2 va paréntesis porque el 2 es una raíz. Ahí en ese punto no es ni positivo ni negativo, sino que la imagen es 0. Y el conjunto imagen nos quedó desde menos 3, es el valor mínimo que tengo, hasta el máximo que es 3. Ambos puntos incluidos, entonces con corchete. Acuérdense que todos estos son intervalos, entonces siempre, salvo estos, los puntos máximos mínimos, los demás son intervalos, entonces siempre tengo que tener un orden. Empiezo del menor al mayor, ¿sí? Y listo, esta función cumple con todo esto y además completamos el análisis con estos 3 elementos que nos faltaban.